Saludos, país, Democracia TV, Alfonso Torres Ulloa en el día de hoy, sustituyendo al hermano y productor general de este espacio, doctor Diomedes Olivares, quien tiene una audiencia como abogado de los tribunales de la República. Hoy tendremos un programa especial con una conversación con una personalidad del mundo diplomático y político acreditado en la República Dominicana. Mientras tanto, las efemérides del día. Un día como hoy del año 1844, la Junta Central Gubernativa nombra al general de ejército de brigada, Juan Pablo Duarte, para apoyar y secundar a Pedro Santana en la comunidad de Baní, ahí en Sabanagüey, para emprender la marcha contra las tropas haitianas acantonadas en Asua, para reafirmar la independencia de la República. Un día como hoy, pero en el año 1935, termina la República de Weimar y nace el Tercer Reich, es decir, Adolfo Hitler se instaura en el poder en Alemania y nace allí el nazismo, aquella época terrible del Holocausto y de la pretensión de Hitler y Alemania por apoderarse del mundo, lo que dio inicio más tarde, en 1939, a la Segunda Guerra Mundial. Y un día como hoy, en el año de 1935, cambia de nombre la República Persa por la República de Irán, allí donde se instaló Saddam Hussein y que provocó hace poco la intervención de los Estados Unidos contra Saddam Hussein. Así marchan las efemérides en el día de hoy. Y vayamos al plano nacional. El gobierno de la República Dominicana presenta en el día de ayer su plan para garantizar la paz y la seguridad en la República Dominicana. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de este plan que la ciudadanía ha estado esperando? Van a trabajar en 5 provincias, priorizando 5 provincias. ¿Cuáles instituciones estarán trabajando en esto? La Policía Nacional, Control de Drogas, AME, entre otras. Pero ¿qué ocurre con esto? Se ha estado planteando la reforma de la Policía Nacional. Esa policía no soporta reforma. Es una transformación radical o una eliminación. Y entonces ponen a dirigir este plan a los propios incumbentes de lo que son corresponsables del desastre de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Cómo la propia Policía Nacional se va a transformar. Cómo la propia AME se va a transformar. Cómo la propia Dirección Nacional de Control de Drogas se va a transformar. Si uno coge la noticia en el día a día y se encuentra con que se acaba de hacer un estudio de percepción ciudadana y la Policía Nacional es la institución más mal parada en términos de la percepción y de la opinión pública nacional. Apenas el 5% de la población cree en la Policía Nacional. Pero lo propio pasa con los partidos políticos, con el Congreso Nacional, con la justicia. Es decir, tenemos en la República Dominicana una institucionalidad poco creíble, poco confiable. No es posible que la propia Policía Nacional sea una actora fundamental en su propio proceso de transformación. No es posible. Aquí lo que tenemos es una policía criminal, una policía trujillista, y ella misma no puede transformarse. Pero bien, parece que Danilo Medina no tiene de otra. Entonces, cuando uno se encuentra con el tema de la Dirección Nacional de Control de Drogas, cada vez que se detecta un cargamento, hay oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas implicados en estos procesos delincuenciales. Se acaba de encontrar o de un cargamento en Punta Cana y hay 4 agentes oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas detenidos. No se agarra un cargamento de droga sin que esté implicado uno que otro agente, o de la DNCD, o de la Policía Nacional, o de la Marina de Guerra. Y nada pasa, porque en este país no cae un solo general en materia de droga. Y todo el mundo lo percibe, lo olfatea, lo intuye. Además, el nivel de vida que exhiben los generales en este país da claramente la señal
de que andan en cosas no santas. Porque un ciudadano que gane 75,000 pesos como general de uno de los cuerpos armados o de la Policía Nacional, el que más gana, por ejemplo, el jefe de la policía gana 75,000 pesos. ¿Cómo puede un general exhibir la riqueza que exhibe en este país? Y nadie les pide cuenta. Y Danilo Medina quiere que sean ellos mismos los actores y autores de su propio proceso de transformación. Así no puede ser. Así no puede ser. A mí me resulta poco confiable este plan de seguridad que anuncia el presidente de la República. Es verdad, por algún lado tenemos que empezar, pero no puede ser por ahí. Aquí hace falta un Ministerio de Interior y Policía que funcione y que sea realmente el jefe de la Policía Nacional. Que el jefe de la policía no tenga que ir a despachar con el presidente de la República. Para eso hay un ministro y hay un ministerio. Lo que el ministerio debe tener autoridad. Autoridad, que aquí no la tiene. El ministro de Interior y Policía en este país no tiene autoridad. En cualquier parte del mundo, el ministro del Interior es un jefe, es una autoridad en este país. Aquí el jefe es el de la policía. El jefe de la policía tiene más fuerza aquí que el ministro de las Fuerzas Armadas, en términos prácticos. En términos prácticos. Es así. Señores, la Asociación Dominicana de Profesores dice que fue un éxito el paro de docencia. Y eso debe darnos vergüenza como nación. Yo reclamo el aumento salarial para los profesores. Estoy de acuerdo con su demanda. Estoy en contra de la posición de la ministra de Educación. Ella sí pudo aumentarse su salario en 300,000 pesos, pero no quiere que los profesores ganen 15,000 pesos. Es una actitud miserable y antihumana de la ministra de Educación y del propio gobierno. Ahora, que la ADP diga que fue un éxito el paro de la docencia, debe darnos que pensar. Porque cuando un país deja a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sin el pan de la enseñanza, lo estamos llevando a una anemia educativa, para usar algún término. Y sin educación no puede haber progreso, sin educación no puede haber desarrollo. Entonces, el sindicato de los maestros y el gobierno deben buscar otras vías de conversación o de solución del conflicto. Parecería que a los maestros y a la ADP no le dejan otro camino que no sea la paralización de la docencia. Pero esto es un absurdo. Hoy, en estos tiempos, no se puede estar hablando de estas cosas. Paralizar la docencia y que el sindicato de los maestros diga que esto es un éxito. Vamos rumbo al fracaso. Rumbo al fracaso. Sin educación no hay progreso, sin educación no hay desarrollo. Claro, sin un salario decente para los maestros, que son los actores fundamentales del proceso, tampoco puede haber desarrollo. Porque ¿cuál es la calidad educativa o la calidad de la enseñanza de unos maestros muertos de hambre? ¿Cómo se le puede pedir a un maestro, a una maestra que sobreviva con 8,000 pesos? La ministra de Educación lo sabe. Su salario era de 185,000 pesos y ella confesó que no podía vivir con eso. Y se aumentó 115,000 pesos más. Y se lo llevó a 300,000. Ah, qué bueno. Ella puede tener 300,000 pesos de salario. Y un maestro no puede tener 15,000 pesos de salario. Y ahora tienen una campaña mediática satanizando a los maestros. 8,000 pesos por una tanda de 4 horas. Y inciten en las 4 horas, como queriendo satanizarlo, de que le pagan mucho dinero por 4 horitas de trabajo. Y la ministra y los viceministros, ¿qué tienen? Salario de cientos de miles de pesos, pero jipeta paga por el Estado, combustible pago por el Estado, gasto de representación del Estado y muy buen aire acondicionado. Y su almuerzo diario lo paga el ministerio. Y los maestros tienen que montarse en un burro en la loma, en un mulo, en un motoconcho o ir decenas de kilómetros a pie para dar la docencia. Un maestro que camina 3, 4 kilómetros para llegar a su escuela, ¿con qué ánimo, con qué fuerza, con qué tranquilidad, con qué paz puede enseñar? Llegando sudado al aula y con hambre. Entonces, este país anda mal.
Estamos ante una crisis de valores, no solo la crisis económica, no solo la crisis institucional, no solo la crisis de gerencia política de cómo dirigir la nación, es una crisis de valores, una crisis profunda. Pero ahí andamos. El ministro de Planificación y de Hacienda, don Temístocles Montaz, dice que el modelo actual de la República Dominicana genera desigualdad. Y dice don Temístocles Montaz, que el modelo de zona franca y de turismo, tal como se ha implementado en la República Dominicana, no garantiza desarrollo. Que ese crecimiento económico con ese modelo no garantiza desarrollo, no garantiza bienestar. Temístocles Montaz acaba de descubrir el hilo en bollito, pero él tiene 12 años ya corriendo para 16, siendo un funcionario fundamental en el gobierno, dirigiendo sobre todo la parte económica. Implementen los cambios, don Temístocles Montaz. No se trata de un discurso, no se trata de un análisis. Usted no está como ministro para echar discurso, es para buscarle soluciones a los problemas del país. Está claro que desde que abandonamos la producción nacional, desde que abandonamos el campo, y cuando nunca hemos querido prestar atención al desarrollo de la agroindustria, y que nos llevaron a ese modelo de zona franca, y de producir vegetales, fruta, postre para los países desarrollados, hemos llevado al país a esta crisis. Hemos abandonado el campo. Nuestros campos se han quedado solos. ¿Dónde están nuestros campesinos? Formando los cordones de miseria en las grandes ciudades, en Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal, en San Francisco de Macorís, en Barahona. El motoconcho ahora es una industria. Tenemos que volver al campo, Temístocles Montaz. Pero usted no está ahí para echar discurso, para hacer análisis, es para tomar soluciones en función del interés nacional, en función del interés de la mayoría. Pero Temístocles Montaz tiene años con este discurso de que el modelo ha fracasado, de que el modelo no garantiza desarrollo. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Ese no es el camino. Además, el tema del turismo. Bávaro, Punta Cana, el este. Hay un gran desarrollo del turismo. ¿Y eso ha implicado disminución de pobreza? No, al contrario. La pobreza aumenta allí en los pueblos turísticos porque no hay un manejo adecuado. ¿Y por qué aumenta? Porque no crecen empleo en esa zona, descuidan la parte agropecuaria, la producción nacional, y los precios aumentan porque hay una presencia de turismo, pero los ciudadanos dominicanos que viven allí, que no tienen ingresos, tienen que pagar los productos mucho más caros, porque suben los precios para el turismo o para los turistas, pero al propio tiempo suben los precios para los dominicanos, que no tienen ingresos. Entonces el costo de la vida aumenta, no hay generación de riqueza o de empleo, entonces la pobreza crece. La calidad de la vida es inferior. Y eso lo dicen los estudios en la zona del este, Bávaro, Punta Cana, pero lo propio lo dice para Puerto Plata. La pobreza se ha multiplicado en los polos turísticos de la República Dominicana. Yo no soy opuesto al desarrollo del turismo. El tema está en que no ha habido la intención, la voluntad política, la planificación o las acciones necesarias para disminuir pobreza con la inversión en el área del turismo. El turismo es necesario, pero tiene que ser con otra lógica. Tiene que ser con otra lógica. Es así como hay que enfocar la cosa, don Temístocles Montaz. Vamos a ir a una brevísima pausa y tenemos una invitada muy especial, una personalidad del mundo diplomático y político, con nosotros la consejera política de la Embajada de Cuba en la República Dominicana, la señora Tania Cauce. Con ella vamos a conversar de temas de alta política. Vamos a una breve pausa y retornamos aquí en Democracia TV. El Colegio de Abogados de República Dominicana requiere de una gerencia competente,
Diomedes Olivares, presidente. ¿Quién? Diomedes, qué bueno para relanzar el colegio de abogados. Y servir es su devoción. Y ahora lo hará mejor. Un presidente comprometido con los y las abogadas. Es sincero y solidario. Qué bueno, porque cuando estuvo, lo hizo bien. Diomedes Olivares, presidente, 2014-2016. Este es el carro Honda Accord 2010 que usted debe de llamar al 809-258-7739. Este es un carro con 30,000 millas y que es nuevecito para que usted pueda montarse en el día de hoy en esta nave espacial. Este Honda Accord usted debe de llamar al 809-258-7739 para que sea suyo en el día de hoy. No deje de llamar. Los trabajadores, las mujeres, todos listos para defender esta patria sagrada. El mejor homenaje que haremos los dominicanos a Hugo Chávez será redoblar la lucha por el rescate de nuestro oro contra la Barrick Gold y sus lacayos. Ese contrato será revisado porque este pueblo dominicano no le acepta chantaje a nadie. Revisión, revisión, revisión. Oficina del diputado Juan Uvieres, Movimiento Rebelde. El Colegio de Abogados de la República Dominicana ha multiplicado sus logros en esta nueva gestión del doctor José Fernando Pérez Volquez. En esta etapa se compró el nuevo local del colegio, se han adquirido vehículos y entregado computadoras a las seccionales. Se han logrado 85 pensiones, entrega de 16 apartamentos a abogados del interior, nuevo proyecto de viviendas. Se inauguró la seccional de New Jersey y por gestiones del colegio 67 abogados han viajado a los Estados Unidos a diversos cursos e intercambios culturales. Se ha consolidado el seguro médico, la cooperativa, la carnetización en las seccionales y la realización de actividades académicas, deportivas y culturales. Hemos realizado acuerdos interinstitucionales y posicionado el colegio en los temas nacionales y jurídicos de la República Dominicana. El Colegio de Abogados somos todos. Estamos aquí para servirte a ti. Intégrate. Colegio de Abogados de la República Dominicana. Yo llegué a Infotec a la carrera de federación motivado por la demanda de técnicos a nivel nacional e internacional. Yo me siento bien con los facilitadores de Infotec porque dan todo el soporte para uno poder aprender. Lo que me gusta de Infotec es que tienen todas las herramientas para uno tener un buen aprendizaje. Cuando yo acabe mi carrera, yo quiero emprender mi propio negocio aquí o en Estados Unidos. Yo exhorto a los jóvenes que vengan aquí a Infotec a estudiar esta carrera y así puedan superarse. Aquí hay un lugar para ti. El Colegio de Abogados de República Dominicana requiere de una gerencia competente. Diomedes Olivares, presidente. ¿Quién? Diomedes, qué bueno para relanzar el colegio de abogados. Y servir es su devoción. Y ahora lo hará mejor. Un presidente comprometido con los y las abogadas. Es sincero y solidario. Qué bueno, porque cuando estuvo, lo hizo bien. Diomedes Olivares, presidente, 2014-2016. Seguimos en su espacio Democracia TV, en esta ocasión Alfonso Torres Ulloa, en la conducción del mismo, porque nuestro productor general, Diomedes Olivares, tiene una audiencia y como abogado tiene que también, ¿verdad?, producir para poder pagar aquí, porque los anuncios que tenemos no permiten cubrir la renta del espacio como tal. Nos hacen falta anuncios, así que si usted nos está viendo y tiene su empresa, mándenos para acá un anuncio que lo necesitamos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada aboga por un acuerdo de la Barrick Gold con el gobierno y pide diálogo. Y la Barrick Gold dice que la renegociación de ese contrato no está en discusión, que no está en la mesa de diálogo. Hay una prepotencia de la Barrick Gold. Los imperialistas son así y están operando como si fueran un estado dentro de otro estado.
el gobierno va a tener que empantalonarse. Hay congresistas que han dicho que habrá que militarizar la Barrigol, las instalaciones. Y hay quienes estamos planteando la necesidad de la nacionalización de la Barrigol. Esto no puede continuar, y mucho menos el chantaje y la soberbia de los ejecutivos de la Barrigol. Lo que se puso a prueba ahora es que han estado sacando el oro nuestro sin informar lo que han estado haciendo y sin pagar lo que corresponde pagar. Por eso, el gobierno debe sentirse desafiado por esta multinacional. Y qué pena que un presidente de la República, ostentando ese cargo, un ciudadano dominicano, haya firmado un contrato como ese, tan oneroso, entregando los recursos de la patria. Hay un reportaje hoy que habla de las concesiones que ha hecho el gobierno y dice que la República Dominicana es mal negociadora de contratos internacionales con el tema de las concesiones y que las concesiones es una regla en América Latina. No es que la República Dominicana sea mal negociadora, es que hemos tenido funcionarios públicos al más alto nivel que hacen negocio en nombre de la República para ellos. Y aquí el pueblo va a tener que hacer tablas rasas con esta situación. Anoche, casualmente, un dominicano comprometido con los mejores intereses de la nación, un duartiano, el licenciado Julio Díaz Campuzano, puso a circular un libro formidable, El Imperio del Oro, la Barrigol. El Imperio del Oro y la Barrigol. Es un libro que debe servirnos como un instrumento de trabajo para crear conciencia, para conocer lo que ha hecho la Barrigol en el mundo y lo que está haciendo aquí y cómo se han estado manejando. Este libro hay que buscarlo. Y en la propia portada, que tiene a Montesino, esa voz que fue la primera que se levantó en el mundo en defensa de los derechos humanos, dice: los matáis por sacar y adquirir oro cada día. Cuando Montesino hablaba de que mataban a los aborígenes para sacar el oro. Y eso sigue ocurriendo. Y qué pena que un hombre como Leonel Fernández haya entregado la soberanía del país con todos estos contratos, porque no se trata tan solo el de la Barrigol. También están las contrataciones que hicieron, o las concesiones que hicieron con los peajes y con la carretera. Negocio de capaperro. Por eso uno piensa siempre que él y los suyos tenían intereses en todas esas concesiones. Porque él es un hombre muy preparado. Y esto no puede ser casual. Esto no puede ser casual. Pero bien, tenemos una invitada muy especial. Una personalidad del mundo diplomático y político, acreditado en la República Dominicana. La señora Tania Cauce, consejera política de la Embajada de Cuba en la República Dominicana. Tania, saludos. Nos alegra tenerla a usted y su presencia así de negro. Una mujer muy elegante. Llena de mucho glamour este espacio, el canal y el programa. Nos alegra que esté con nosotros. ¿Cómo anda Cuba y los desafíos que tiene Cuba? Bueno, antes de empezar a hablar de Cuba, un saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias a ti por la oportunidad de dirigirnos al pueblo dominicano y bueno, también por todos esos elogios que me han sonrojado empezando la entrevista. Cuba está muy bien. Cuba está inmersa, como hace 54 años, en una revolución verdadera, en una revolución transformadora, y así seguimos. Desde hace aproximadamente 2-3 años hemos empezado un proceso de perfeccionamiento del modelo económico que responde a muchas inquietudes, que responde a la realidad y al contexto político-económico del mundo, en las cuales Cuba llegado el momento, ha decidido por voluntad propia de nuestro pueblo y no por presiones como siempre nos han querido hacer, pues pasar a una reformulación de muchos aspectos de nuestra economía. En eso está Cuba. Cuba estaba en una crisis muy profunda. Cuba hizo suelo, hizo piso, llegó al piso cuando cae el bloque socialista. Cae la Unión Soviética y todo el bloque del este. Y llegó a lo que se llamó el periodo especial. Hay quienes dicen que Cuba empezó a respirar con Venezuela y con Chávez. ¿Hasta dónde eso es así? Realmente la caída del campo socialista significó un revés muy grande, no solo para las fuerzas políticas
internacionales, sino también para las economías de aquellos países que, como Cuba, dependían de acuerdos como el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que por muchos años nos limitó en muchos aspectos, pero también nos ayudó y realmente ayudó a la revolución a llegar a los niveles donde estaba. Cuba perdió de golpe el 83% de su comercio exterior y el Producto Interno Bruto cayó en un 30%. Ningún otro país hubiera soportado una pérdida de esa magnitud. El gobierno bolivariano. Pero dicen que el aparato productivo cubano estaba en el piso, como que dependía mucho del bloque socialista y entonces descuidó a lo interno su propia economía. Bueno, quienes dicen eso realmente muestran un alto desconocimiento de la historia. Hay que decir que Cuba está sometida a un bloqueo férreo, económico, financiero y comercial desde el mismo triunfo de la revolución. ¿Y quiénes fueron los que le tendieron la mano a la revolución cubana? Bueno, fue el campo socialista y especialmente la extinta Unión Soviética. O sea, no era de que había muchas opciones sobre la mesa, sino de que ellos, como hermanos de la revolución cubana, así se comportaron y fueron los países socialistas quienes tendieron esa ayuda a Cuba para que Cuba pudiera impulsar su proyecto económico-social. Pero como que se acomodaron a las ayudas del campo socialista y a lo interno descuidaron la agropecuaria y otras áreas del aparato productivo. Sin duda. La industria, por ejemplo, no la desarrollaron porque como que la ayuda... Bueno, eso también es impreciso. La industria en Cuba estaba desarrollada. Lo que pasa es que dependía de los créditos y de las ayudas establecidas en los acuerdos en el marco del campo socialista, porque Cuba tenía una industria azucarera bastante desarrollada y mediante esos acuerdos, ¿qué es lo que pasa? Los países socialistas, el Consejo de Ayuda Mutua, ¿en qué consistía? Bueno, Cuba le tocaba el azúcar, a Bulgaria le tocaban las manzanas, a otros países le tocaban una serie de renglones. Y entonces, en ese sentido, pensábamos que aquello nunca iba a colapsar. Bueno, pues se concentraba la producción en aquellos productos que se le eran destinados a los países. Eso no fue un problema solo de Cuba. Tania, Cuba llegó al piso, el periodo especial, la crisis. En Miami, en Estados Unidos, se pensaba que Cuba caía. ¿Qué razones hubo para que Cuba y la revolución no cayera? La razón fundamental es que la revolución cubana es una revolución sólida, cuya arma estratégica ha sido y seguirá siendo la unidad indestructible de su pueblo en torno al proyecto de la revolución. De lo contrario, hubiera pasado lo que pasó en el resto de los países del campo socialista, que al final decidieron tomar otro rumbo y retroceder hacia el capitalismo, porque nosotros pensamos que ir al capitalismo es un retroceso. ¿La revolución era fuerte o pudo sobrevivir por el magnetismo de Fidel? El magnetismo de Fidel y el papel del líder es indiscutible en cualquier proceso revolucionario, en cualquier proceso político internacional. Sin dudas, el papel de Fidel aglutinando al pueblo fue fundamental, pero es pueril, digamos, un poco infantil, pensar que ese fue el único factor. O sea, cuando el campo socialista cae en el año 90, ya la revolución tenía varios años y tenía formado una millonaria cifra de profesionales y tenía una preparación en nuestro pueblo que garantizaba que eso era un pueblo instruido, que eso era un pueblo que sabía dónde iba y que no, contrario a lo que decía la gran prensa, que estaban los tanques en la calle, eso nunca pasó en Cuba, sino que hubo una conciencia en el pueblo de que ese era el camino que había que seguir y realmente tocamos fondo porque fueron años muy difíciles para nuestro pueblo, que todavía nosotros no hemos declarado que el periodo especial acabó. Realmente las condiciones económicas en que nosotros vivimos actualmente no son las mismas de la década del 90, pero no había otra forma que salir de ese proceso si no fuera por la convicción del pueblo de que había que resistir para mantener los logros de la revolución hasta ese momento. Estamos conversando con Tania Cauce de la Embajada de Cuba, consejera política, de temas interesantes. Vamos a una brevísima pausa y retornamos aquí en Democracia TV, que hay mucho más. Este es el carro Honda Accord 2010 que usted debe de llamar al 809-258-7739. Este es un carro con 30,000 millas y que es nuevecito para que usted pueda montarse en el día de hoy.
esta nave espacial,